Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy os voy a explicar cómo poder solucionar el error F11 en un lavavajillas Miele. Este error significa que el agua no desagua y se queda dentro del compartimento del lavavajillas. De esta manera, el lavavajillas con unos sensores indica error F11. En este vídeo te voy a enseñar 3 maneras de solucionar este error. Lo primero que tendremos que hacer es limpiar y vaciar el agua manualmente, ya sea con un mocho y escurriéndolo y volviendo a meter el mocho, y cuando te quede poca agüita, con una tacita de café, con un vasito pequeño, ir sacando toda el agua. Una vez no tengamos agua en nuestro lavavajillas, lo que tenemos que hacer es quitar las piececitas de protección de la bombita. Una vez que tengamos las piezas quitadas, las limpiaremos con un desengrasante. En segundo lugar, cuando hayamos sacado la pieza de retención del agua, que veremos las hélices del motorcito que expulsa el agua, miraremos si el motorcito gira suavemente. Bien, pues con un trocito de esponja lo que tenemos que hacer es ponerla en un lado de la hélice y hacer toda la vuelta que pase la esponja por detrás y por debajo de la hélice, para expulsar cualquier trozo de cristal, de un vaso, de una copa, una taza, un plato que se te haya podido romper. Muchas veces se queda ahí puesto y evita de que la hélice gire y así no desagua. Esa podría ser una solución. Pues muchos de los problemas del F11 puede ser por esta pieza, que tiene una bolita, no sé si se puede ver desde aquí, tiene una bolita. Esta bolita lo que hace es como un tapón de desagüe. Cuando funciona la bomba, la bolita sube hacia arriba, se queda aquí y el agua puede pasar. Pero cuando no hay agua ni fuerza, esa bolita cae aquí abajo, o sea, cae así, y tapona para que no pueda volver el agua. ¿Qué pasa? Que como ahora, no sé si se percibe, voy a hacer una foto y ahora la veréis. Bueno, en la foto, como veis, no sé si se percibirá bien o no, la bolita no acaba de bajar hasta abajo del todo, ¿vale? Eso puede ser problema de porquería, problema de lo que se haya por ahí metido, así que vamos a proceder a limpiarlo con un poco de desengrasante. Y una vez limpio, desengrasado, con un desengrasante, si vemos que la bolita sigue sin bajar hasta aquí abajo del todo, que se queda arriba, lo que podemos hacer, porque ya necesitaremos, digamos, una pieza nueva como esta, ¿vale? Unos 50 euros, os la dejaré en la descripción abajo. Lo que podemos intentar de hacer es abrirla con cuidado y vemos que la goma está despegada de aquí, así que lo que vamos a intentar es pegar el trocito de goma aquí para que la bola sí que cierre. Pues voy a ponerle un poquito de pegamento especial. Este pegamento os lo dejaré en la descripción también. Pega mucho y aguanta bastante, la resistente con el agua y calor. Así que le voy a poner un poquito por todos los sitios. Tal que así. Y lo voy a pegar, digamos, en donde tiene que ir, que es aquí. De tal manera que entre la pestañita de plástico, entre dentro y todo quede bien puestecito y pegado. Es una silicona especial que pega muy fuerte, pega muchos kilos por centímetro de silicona de esta especial, que también te la pondré en la descripción, para que quede la gomita aquí pegada. ¿De acuerdo? La dejamos casi sin restos, que quede totalmente plana en la base donde tiene que ir. Para pegar esta goma a la pieza de plástico, lo que voy a utilizar es una silicona especial que pega muy fuerte y no rompe, digamos, ni corroe las gomas de junta. Por ejemplo, el Loctite y estas especies de pegamento así corroen y queman la goma, así que no iría bien para pegar este tipo de material. Una vez pegada, la vamos a dejar secar un ratito para que quede bien fuerte, y cuando esté seco pues volveremos aquí y acabaremos de cerrar esto. Esto es un problema muy común, el error F11, porque esta gomita se despega de aquí y cuando esto está cerrado, la gomita
Como no tiene tope, esto de aquí, la zona de arriba no tiene tope, la gomita sube, se queda un poco más arriba de lo normal y evita de que la bola tenga el juego para poder ponerse aquí. Entonces sí que sube porque la bombita hace fuerza y sube, pero cuando tiene que caer se queda aquí encallada así y no acaba de presionar aquí dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua vuelve a lavavajillas y entonces te da el error F11. De esta manera pegamos la goma a la pieza de plástico y cuando cerremos la tapa la goma siempre estará abajo y tendrá espacio la bola para poder hacer el juego y que caiga en su sitio. Ya estamos aquí con esto, con la pieza bien seca ya. Ahora lo que tenemos que hacer es no olvidarnos de poner la bolita. Y una vez puesta la bolita hay que cerrar esto con cuidado. Que quede totalmente cerrado. Con mucho cuidado y apretando poco a poco para que quede totalmente cerrado. Vale. Bueno, pues una vez cerrado, ya todo bien puestecito y cerrado, lo que tenemos que hacer ahora es, una vez hayamos completado todo el proceso, volvemos a montarlo y probamos si funciona. Una vez tengamos todas las piezas montadas, usaremos el programa más corto para hacer una prueba, a ver si desagua bien. En nuestro caso lo hemos probado 3 veces y funciona bien, no ha habido ningún problema ni error F11, el lavavajillas funciona correctamente. Os dejaré en la descripción del vídeo todos los materiales usados en este vídeo, incluso la pieza entera de la retención de agua. Si te ha ayudado en este vídeo o te ha sido de utilidad este mini tutorial, no olvides dejar un comentario y suscríbete.